Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 9 minutos. Gracias por acompañarnos, estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Son las 5 de la tarde con 9 minutos y les doy la más cordial bienvenida para continuar hablando de este tema tan importante que es protección civil en Jalisco. Esperamos sus puntos de vista, su comunicación acerca de este tema. ¿Qué sabe usted acerca de protección civil? ¿Qué sabe usted? ¿Cómo reaccionar ante alguna contingencia? Cuando está en un evento público, por ejemplo, con una gran afluencia, 5,000 personas, un evento, un festival, y sucede una contingencia, bueno, pues, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer o qué no hacer ante una inundación, un incendio, un terremoto? Bueno, pues esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Saludamos con mucho gusto a nuestros invitados. Hoy están con nosotros representantes de asociaciones, así que le damos la bienvenida al licenciado Fernando Estrada. Él es representante del Parlamento de Colonias y además es paramédico. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Te agradezco la atención y buenas tardes para mis compañeros. Al contrario, gracias. Gracias también a José de Jesús Gutiérrez, Pepe, presidente de Red Ciudadana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Saludamos también con mucho gusto a Héctor Ortiz, presidente de la provincia de Jalisco de Asociación Scouts México AC. Buenas tardes, buenas Héctor, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias. Gracias también al comandante Jaime Alberto Moreno, director de Operaciones de Protección Civil Jalisco. Buenas tardes, comandante. Gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, pues antes de irnos a corte, les invito a que brevemente nos digan en una sola palabra, cada uno de ustedes, cómo define protección civil en Jalisco. Puede ser una sola palabra o un término corto, como les parezca más cómodo, y de regreso del corte nos explican por qué eligen esa palabra o ese término, ¿de acuerdo? Muy bien. Licenciado, empezamos con usted. ¿Cómo Vital define? y necesaria. Vital y necesaria. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Pepe. Yo lo definiría con dos palabras. Primero, fundamental, y la otra palabra sería tal vez que no tenemos todavía lo que necesitamos. Ok, no tenemos lo que necesitamos. Ok. Por favor, Héctor. Que nuestros jóvenes sepan cuidarse a sí mismos y a sus prójimos. Ok, jóvenes sepan cuidarse. Jóvenes sepan cuidarse a sí mismos. Ok. Y por favor, comandante. Prevención y obligación. Prevención y obligación. Muy bien. Pues vámonos rápidamente al corte y de regreso platicamos largo y tendido acerca de los términos que ustedes utilizaron para definir protección civil en Jalisco y nos vamos con el tema. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos brevemente aquí a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central, son las 5 de la tarde con 15 minutos y están con nosotros asociaciones, representantes de asociaciones. Les recuerdo quiénes nos acompañan. Está con nosotros el licenciado Fernando Estrada, representando al Parlamento de Colonias esta tarde. Él define protección civil en Jalisco como vital y necesaria. Por su parte, José de Jesús Gutiérrez, de Red Ciudadana, define protección civil en Jalisco como fundamental y que aún no tenemos lo que necesitamos. Héctor Ortiz, presidente de la provincia de Jalisco de Scouts México, Asociación Civil, nos dice protección civil es jóvenes que sepan cuidarse a sí mismos y también a su prójimo. Y el comandante Jaime Alberto Moreno, director de Operaciones de Protección Civil Jalisco, define a Protección Civil Jalisco como prevención y obligación también. ¿Cómo define usted protección civil o qué sabe usted? ¿Sabe usted cómo reaccionar ante alguna contingencia? Platíquenos, esperamos sus comentarios. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a ver que nos explique, licenciado Fernando, por qué elige la palabra vital y necesaria para definir protección civil en Jalisco. Por favor, Porque brevemente. la protección civil tiene que acompañarte en todo tu ámbito, en todo tu entorno, en todo en donde tú estés, en tu set, simplemente en este set, tiene que haber medidas de seguridad para protegernos a todos en el inmobiliario urbano, en tu trabajo, en tu oficina, en el centro de recreo, en el parque, si vas a hacer deporte, el deporte conlleva riesgo.
y debe de haber un personal preparado para atenderte en ese momento. Es vital la atención primaria en cualquier lugar que te encuentres. Necesaria, ¿por qué? Porque es algo que tenemos que entender, que tiene que existir. El deporte, el trabajo. Antes de entrar vimos un incendio, ¿qué? ¿Quién se encarga de ver y de prevenir que las nuevas construcciones hoy, estamos viendo unos edificios fenomenales? Ya te preguntaste si en algún incendio está preparado el equipo para poder atender ese tipo de emergencias. ¿Con qué equipo cuentan? ¿Cuáles son los reglamentos para poder dar esos criterios de edificación? Codificar las instalaciones eléctricas. Hay un código para que el personal capacitado sepa que un color rojo que es corriente, para que en un momento dado decisivo ese personal, como es protección civil, pueda actuar con ese código y no hay errores. El tipo de cableado, el grueso, o sea, todo, y cada cuándo tiene que caducar. Te doy un ejemplo, los tanques de gas. Deberían de tener una caducidad para que la empresa los cambiara continuamente, porque son bombas letales. El radio de explosión que tiene un tanque, cilindro eso de 30 kilos de gas, es de 100 metros a la redonda. Híjole, Entonces, pero lo tienes en tu casa. Claro. Ahora imagínate Adentro. el de 300. Y la misma empresa debería de tener la obligatoriedad de cambiarlo. Y así te puedo enumerar Sí, cientos pues, y cientos y cientos. hasta en los más mínimos detalles. Pero protección la civil. protección civil debe existir en las guarderías. Claro. Debería de reglamentar los municipios y el Estado, darle más facultades al personal de protección civil para que en las nuevas edificaciones se contemple también la protección civil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nadie lo regula. Nos tiene privados el artículo 115 constitucional de autonomía a las instituciones para que haya supervisión. Protección civil debe ingerir hasta en la forma de construir materiales, resistencia, cableado, tipo o sea, todo eso, pero estamos en pañales. A partir del parteaguas del 85 para acá, hemos entendido un poco, pero no hemos madurado la protección civil. Ok, muchas gracias, licenciado. Pepe, por favor, tú nos dices fundamental y no tenemos aún lo que necesitamos. Por favor, brevemente. Sí, mira, yo estoy convencido que la protección civil, como la conocemos o como se difunde, tiene que ir de la mano de la seguridad ciudadana. O sea, debía ser un sistema de protección del ciudadano en distintas situaciones, desde el delito, desde los accidentes, desde los desastres, contingencias, en fin, una serie de situaciones, ¿no? Y debe ser integral porque precisamente ahí confluyen una serie de situaciones psicológicas, biológicas, ambientales, de distintos tipos, tecnológicas, que se requieren controlar precisamente para que se nos brinde la protección ciudadana, ¿no? En Jalisco, un parteaguas fue las explosiones del 22 de abril del 92. A mí me tocó participar desde 1985, cuando fue los temblores en la Ciudad de México y hubo la réplica aquí en Ciudad Guzmán. Cuando fue en Ciudad Guzmán, pues realmente estábamos en pañales, no había nada. En las explosiones del 22 de abril igual. Podría enumerar una serie de situaciones que se presentaron, muy lamentables, donde no se tenía la más elemental idea de la protección civil y no se contaba ni con equipo ni tecnología para poder hacer este trabajo, ¿no? A partir del 92 se cambió la situación, pero también lo cierto es que no tenemos una política pública interinstitucional, intersectorial, que nos permita lograr esa protección ciudadana, que implique la prevención primaria, secundaria y terciaria, y donde implique no solamente la disposición del Estado para proteger al ciudadano, sino también la cultura del ciudadano para no generar estas situaciones de contingencias o desastres tecnológicos, y que también tenga una cultura de prevención y de saber qué hacer en esa situación y después para que pueda llevarse la mayor protección para todos, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Héctor, tú nos dices jóvenes que sepan cuidarse a sí mismos y al prójimo para definir protección civil. Sí, partimos de que el movimiento Scout a nivel mundial es un movimiento educativo, complemento de la educación de la familia y de la escuela. Los principios para hacer esto son los deberes para con Dios, para con los demás y para consigo mismo. En los tres permea la protección civil, o es una parte de, empezando por saber, porque los chicos aprendan a cuidarse a sí mismos, por extensión aprendan a atender a los demás en caso de desastres, y pues en última instancia lo que señala
el Dios de mucha gente es cuidar ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, parte de amarlo es cuidarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, la parte de protección civil es darles herramientas para que logren eso. ¿Sí? Hemos trabajado mucho con la institución, ellos nos han capacitado a los chicos, a muchos de ellos, y seguimos con un plan de capacitación, buscamos que sea permanente, para que en caso de urgencias y desastres puedan hacer esto los jóvenes, siempre con un conocimiento previo. Entonces, nuestra aproximación al tema de protección civil es más bien educativo y preventivo. Muchas gracias, Héctor. Comandante, usted nos dice prevención y obligación. Sí, efectivamente, en la parte de la prevención, obviamente observamos en cualquier sitio que si no tenemos precisamente las medidas preventivas, si no tenemos muy arraigada la cuestión de la autoprotección, pues obviamente no podemos llevar a cabo ninguna acción, ninguna tarea, ningún trabajo por falta precisamente de medidas preventivas. Estas medidas preventivas se adoptan en cualquier centro de trabajo, en cualquier inmueble de los 3 niveles de gobierno. Obviamente en nuestra propia vivienda, lo comentó el licenciado anteriormente, tenemos unos riesgos impresionantes en nuestras propias casas, que precisamente si no adoptamos estas medidas preventivas, pues desafortunadamente por eso no logramos avanzar lo que quisiéramos. El avance en la parte de la prevención no es solamente de la autoridad de los 3 niveles de gobierno. Digo, un porcentaje muy elevado tiene mucho que ver, y ese porcentaje elevado también le corresponde al ciudadano. Y si el ciudadano no adopta esas medidas preventivas, por más trabajos que la autoridad municipal, estatal o federal esté llevando a cabo en materia de protección civil, va a ser muy complicado realmente lograr poder tener una sociedad segura y preparada para enfrentar cualquier situación en caso de alguna emergencia o desastre. Y en la parte de la obligación, me referí yo a esa parte. Afortunadamente ahora contamos con algunas leyes y reglamentos que nos obligan en cierta forma a cumplir con la materia, pero desgraciadamente no nos obliga de manera integral, ¿sí? Tenemos la cuestión de la seguridad, pero la seguridad siempre nos cargamos a la seguridad pública, cuando realmente la seguridad es integral. Ustedes separados. Claro, o sea, no podría trabajar de manera individual, es un engrane que si no va corriendo de la misma manera, obviamente no vamos a poder lograr. Y lo comento porque en la atención de una emergencia, normalmente siempre llega seguridad pública, porque la cantidad de personal, de unidades, el desplazamiento y demás. Después quizás llegue a lo mejor los servicios médicos municipales, el cuerpo de bomberos, protección civil, pero cada quien llega y hace lo que cree que le corresponde. Entonces, mientras esa seguridad integral no esté de una manera muy engranada, obviamente no vamos a poder lograr tener los resultados esperados. Claro. Y la otra es de que les puedo poner un ejemplo en la zona de Puerto Vallarta. Tenemos una cantidad impresionante de hoteles. Nosotros vamos, les ofrecemos la capacitación gratuita y de repente los hoteleros nos dicen, pues sí te los presto media hora porque y ya tengo con eso. cupo limitado. Entonces en media hora no podemos explicarles nada. Entonces en esa parte me referí yo a la cuestión de obligación. Lo tenemos a través de nuestra ley, pero realmente no todos están obligados a cumplir con estas medidas preventivas. Entonces, va enfocado a esa parte. Y qué bueno que tocas este punto, porque hablando de, y ya tocabas tú también esto de las políticas públicas, ¿no? La sociedad civil, ¿cómo podemos estar informados? No sé, las políticas públicas que existen son eficaces, son eficientes para que la sociedad civil esté informada acerca de cómo proceder, cómo formar parte, cómo tener en casa, en la escuela, protección civil, como dices, ¿no? Lugares turísticos. Existe una política pública que obliga, donde hay una concentración masiva de personas que estén preparados constantemente. Vamos entrando a estos temas de protección civil, Pepe. Sí, mira, de hecho, yo comentaba que el 22 de abril fue las explosiones del 22 de abril del 92 fue un parteaguas. Inclusive, años después, se decretó por el Congreso del Estado de Jalisco el 22 de abril como Día Estatal de la Prevención de Desastres, ¿sí? A una propuesta de la Asociación 22 de abril en Guadalajara. ¿Sí? A partir de ahí, por ejemplo, en la zona metropolitana y a la Unidad de Protección Civil se les otorgó, se les proporcionó instrumentos, accesorios, equipo que no tenían antes. Entonces, hoy en la zona metropolitana hay cierto nivel de equipamiento, de condiciones, pero no los hay en los municipios. En municipios todavía a veces se le regatean los salarios a los bomberos.
o sea, cuando tendría que valorarse más el papel que hacen este equipo, ¿sí? Y tenía que, inclusive hace rato comentábamos lo de los salarios, ¿no? Los salarios, los elementos de la fuerza única van a tener un salario de alrededor de 18,000 pesos, mientras un elemento de protección civil gana 6,000 pesos. O sea, gana 2 veces más el policía de la fuerza única. Cuando la función y los riesgos son muy semejantes. Claro. Entonces, eso no es justificación. Y entonces habría que, en un sistema de articulación entre las instancias federales, estatales y municipales, tendría que haber una coordinación y hacer toda una serie de dispositivos de equidad en los distintos cuerpos que brindan estos servicios para poder integrarse y articularse, como creo que acertadamente se dicen, inclusive incluyendo otros elementos que después se incorporaron como una situación accesoria, que eran, por ejemplo, los aspectos psicológicos, las cuestiones de la intervención en crisis, ¿no? Entonces, hoy sí se valora más, pero fíjate, y ahí volvemos también un poco a la cuestión de la cultura del ciudadano. En el sistema estatal, Centro Integral de Comunicaciones, donde hacen las llamadas de emergencias, muchos de los ciudadanos lamentablemente hablan bromas para no cumple la función de la llamada, ¿no? Y estamos hablando casi creo que más de un 80% de las llamadas. Y eso está muy mal, ¿no? Claro. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos hablando de políticas públicas y cómo es que tiene que suceder algo, una tragedia, una desgracia, para entonces empezar a aplicar políticas públicas, ¿no? Vamos a desglosar estos temas. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos a sus órdenes para que nos dé su punto de vista acerca de protección civil en Jalisco. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central hablando de protección civil en Jalisco. Y es que en el bloque anterior empezábamos a adentrarnos en los temas de políticas públicas, qué es lo que hace falta, cómo estamos. Las políticas públicas que existen en torno a protección civil son eficientes, son efectivas. ¿Cuáles hay o no hay o nos quedamos muy cortos? ¿Quién dice yo? ¿Quién continúa? Yo creo que, Licenciado si me lo permites, yo creo que tendríamos que analizarlo desde, como lo volvemos a hacer institucionalmente a los 3 niveles, las facultades de cada nivel y la responsabilidad de cada uno de ellos. Desgraciadamente, la legislación deja grandes vacíos que no podemos abarcar. Sí, hacíamos mención al respecto de los municipios autónomos, sí, pero la rectoría, que es el Estado, debería de obligar a que todos aquellos elementos que trabajan en la protección civil, no son nomás los paramédicos, los bomberos, toda esa gama fenomenal que tiene debería de fusionarse, que sea homologado y que un agente vial, un policía, un bombero, un agente de protección civil o elemento tenga la misma capacitación. Es vital. ¿Por qué lo llamo vital? Si fuera un requisito que una guardería debe de tener un paramédico de guardia para que un niño, es como la muerte de cuna, que es la broncoaspiración, la puede salvar al niño en cuestión de minutos y medio, si está la atención adecuada. Lo mismo pasa en un restaurante, alguien que está comiendo broncoaspira, tenemos 1 minuto y fracción para poderle rescatar la vida en un valiente, pero no es responsabilidad. Desgraciadamente, nuestras leyes dejan ese gran vacío que no permite que la protección civil avance. Tiene que ser incluso de educación, desde las primarias. Es un riesgo bajar escaleras. ¿Sabes tú cuál es la regla para poder hacer una escalera? Aquí no existe. Aquí nomás te dicen, quiero la escalera ahí. Y no mides el riesgo, lo que le llamamos piso y lo alto. Hay reglas. Hay estándares. Pero no los manejamos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no nos interesa. No hay preparación. Recursos, ¿qué te puedo decir? Es emblemático nada más. Nuestros equipos de bomberos, chequemos, veámosle, son obsoletos. Hay pueblos que les regalan camiones de otros, de Estados Unidos, de X que lugares, desechan. que aquí los tenemos que rehabilitar para darles mantenimiento. Ese personal de protección civil que existe en pueblos es honorario y es gente que da su tiempo y tiene ganas,
pero la responsabilidad de la salud pública es del Estado, la protección también. Héctor. Sí, yo quiero agregar, hemos platicado aquí, se han mencionado de diferentes maneras, cultura, conciencia, huecos en la ley, una serie de deficiencias que ojalá avancemos en ellas y se vayan cubriendo. Creo que en paralelo deberíamos buscar otras alternativas. Desde luego que todo el entramado legal hay que atenderlo y optimizarlo. Una de las posibilidades para que eso se vaya atendiendo es la educación de la gente, básicamente. De todos, adultos, niños. En nuestro caso nos enfocamos a los jóvenes y deberíamos poner un acento en esa parte. En lo que los demás cambios se dan, en lo que legisladores hacen su chamba, en lo que adultos hacen conciencia. Vamos trabajando mucho con nosotros y con los jóvenes en la educación de ellos, en la formación, para que en el momento dado que ya como ciudadanos les toque atender esto, lo hagan con mucho más conciencia. ¿Sí? Desde luego que la preparación académica, la preparación en sus primeros años, debemos asegurarnos que incluye estos temas para que sea natural cuando ellos ya les toque aplicar y les parezca raro que no estén. Entonces, se accionen como debe de ser y olvidándonos de historia, si hubo o no hubo, pues nosotros lo hacemos. Okay. Muchas gracias. Sí. La participación de los ciudadanos, ser proactivos, acercarnos a Protección Civil, Así a scouts, asociaciones. que buscar dan información, acercarse a organismos educativos de diferentes perfiles, etcétera, para cubrir esos huecos, ¿va? Claro. Comandante. Bien, en esa parte sí es importante recordar, desafortunadamente sí tenemos algunos municipios en el estado que no cuentan con la capacitación adecuada, con el equipamiento, y recordemos, esta es obligación de los presidentes municipales. ¿Sí? Obviamente nosotros como unidad estatal hacemos lo propio también, generamos reuniones mensuales, capacitamos de manera trimestral también a los elementos, obviamente de la unidad estatal y en coordinación con los 125 municipios de nuestro estado, pero obviamente esa cuestión tenemos que irla generalizando de tal manera de llegar, como comentaba precisamente el licenciado hace un momento, de llegar a pensar todos de la misma manera. O sea, que esa cultura de la prevención, que esa cultura de la autoprotección llegue a todos los lugares de nuestro estado y que llegue precisamente a través de la difusión. Y ustedes como medios de comunicación son una parte vital en la parte de la difusión. Entonces es la autoridad, los medios de comunicación, el ciudadano, y que obviamente si cada quien hacemos lo que nos corresponde en materia de protección civil, tenemos que ir mejorando poco a poco. Digo, lo hemos venido haciendo desde 1985, que desafortunadamente se presentó este gran terremoto, y de ahí ha venido caminando poco a poco. Digo, lentamente, la verdad, no tenemos el mismo avance en todos los estados, pero la verdad es de que en Jalisco hemos avanzado. Digo, nos hace falta mucho, la verdad, pero hemos venido avanzando. Digo, podemos voltear a ver otras entidades federativas y la verdad no están como estamos en nuestro estado. Hemos avanzado bastante, pero sí es importante la participación del ciudadano. Nosotros tratamos y hemos luchado también día a día para meternos a la cuestión de la capacitación en las escuelas. Se tiene que lograr en un momento dado que desde el kinder se incluya esta materia y se incluya en el buen sentido y obviamente conforme el avance académico se va requiriendo para cuando lleguen precisamente a la licenciatura, pues estarán ya muy arraigada la cuestión de la materia de la protección civil, porque es muy difícil cambiarle los hábitos a un adulto. Claro, y la continuidad, ¿no? Porque igual puedes tomar un curso y si no te actualizas, no digo un año, meses, ¿no? Pues se te olvida o no sabes cómo reaccionar o se necesita una continuidad. Y ¿no? precisamente la ley nos obliga a llevar a cabo por lo menos 2 ejercicios de simulación por año, a capacitarnos, a conformar nuestras brigadas. Entonces esa parte, si la autoridad municipal no hace lo que le corresponde, y me refiero a que el municipio, lo comentaba el licenciado, son autónomos, entonces ellos hacen sus revisiones de medidas de seguridad y demás, pero hemos caído en el confort de que pues cumples, pero a la hora de la hora no cumples y cuando sucede alguna desgracia, pues ahí vienen los problemas realmente. Entonces tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde para precisamente ir fomentando y creando esa cultura de la prevención y de la autoprotección. Claro. Sí, Pepe. Sí, fíjate, inclusive yo creo que es muy importante que los altos funcionarios de las 3 entidades de gobierno tomen conciencia de esto porque a lo mejor habría que sacrificar recursos que los dedican a los
a pagarles comidas y una serie de cosas onerosas. Y luego después se dice que no hay recursos para este tipo de situaciones que son sustantivas, ¿no? Precisamente porque en muchos municipios no se tiene toda la infraestructura, ni técnica, ni humana, ni material, para que se implementen buenos programas de protección al ciudadano, inclusive en municipios donde hay alto riesgo, ¿sí? Entonces, y muchas veces dicen, es que no hay recursos también. Pues sí, pero distribuye adecuadamente, como debe ser el presupuesto, para que tú le des importancia a la protección de la ciudadanía. Parecería ser que el tema de protección civil es, sí cumplo, ¿no? Pero luego se me olvida o es un tema como secundario, y no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, ¿no? En empresas, instituciones, escuelas. Parecería ser como, ya tengo aquí mi señalética y ya con eso ya cumplí. Claro. Tengo el extintor y ya con él, pero ¿en qué condiciones? ¿Sabes usarlo? Licenciado. Si me lo permite, yo creo que cuando hablé yo de facultades y de educación, una facultad muy buena que debería tener protección civil es ellos mandar recomendaciones a los municipios. Año con año hay personas que caen al canal de Patria. Hoy se me hizo una burla ver que están poniendo tubos ya. Pero ¿por qué Protección Civil no emitió una recomendación para el municipio de Guadalajara y de Zapopan para obligarlos a poner las protecciones? ¿A los cuántos muertos funciona? Esas son las facultades que debe tener la institución, dar esas recomendaciones y que tenga sanción el funcionario público por su omisión a la protección, que es un derecho constitucional. Me meto en el ramo, ahorita te comenté fuera de cámaras que soy paramédico, y para mí es doloso ver que el municipio no atiende a la protección. Existe, hay protocolos internacionales que son los cánones de la protección civil, que aquí no se llevan a cabo. Te voy a hacer mención, y si no que me corrige el comandante, los códigos luminosos. Los códigos que utiliza nuestra policía de rojo y azul son códigos federales, no deben de ser usados en ciudad, son preventivos. Ambulancias particulares, que es una burla, que prenden sus códigos para avanzar en el tráfico. Hemos manejado la protección civil como un requisito, como dije yo, vital, porque forma parte de tu vida. Tienes que instituirla en todos los ámbitos. Los recursos deberían de tener facultades y presupuestos propios, la propia institución formular su presupuesto, no que solo asignen. Ellos tienen y saben sus necesidades. Yo participé 7 años y medio de mi vida y sé las carencias. A veces tenemos que comprar de nuestro dinero equipo para poder atender y rescatar una vida. Entonces, ahí debe de haber responsabilidad por parte del Estado y que el ciudadano se la reclamemos para que haya función. Yo no quiero ver más funcionarios públicos, más asesores de diputados. Quiero ver personal de protección civil, quiero ver cultura de protección. Estamos creando una ciudad fenomenal, que así van a ser los riesgos. Te hice mención de los tanques de gas. No hay una ley para que en la etiqueta de los productos que se expenden en México, la gran mayoría no dice el riesgo, que insiste por la ingesta, que insiste porque los niños juegan con los dulces que tienen instrumentos de plástico, se tapan las narices. Es bien común que lleguen con frijoles. Entonces, todo eso es un desconocimiento total, pero hay una responsabilidad, es el Estado. Y si no le damos facultades a Protección Civil para que amoneste, sancione o en su momento haga recomendaciones a las instituciones, esto no va a funcionar. Protección Civil es un requisito municipal para un giro. Casas que hacen fábricas, que de repente se incendió una que estaba habilitada, como que, ¿dónde estuvo Protección Civil con la facultad de decir, este cableado no, es oculto, es entubado? ¿Dónde? No se cumple. Pero cuando existe el riesgo, Protección Civil, ¿dónde estaba? Desgraciadamente no hay facultad. Ellos tienen que regir a los municipios en cuestión de facultades, para que ellos puedan emitir sus recomendaciones y puedan sancionar al municipio o tacharlos por la falta de protección civil. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso vamos contigo, Héctor, con muchísimo gusto. Claro que sí. Estamos hablando de protección civil en Jalisco, nos vamos al último corte y tenemos la llamada de Jorge Müller, que de regreso también le damos salida. 3030-5307, son las 5 de la tarde con 44 minutos. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
5 de la tarde con 47 minutos, regresamos a Estación Central. Antes de dar la palabra a Héctor Ortiz, presidente de la provincia de Jalisco de Asociación Scouts, vamos a ver qué nos dice Rosa Hernández. Ella llama de Polanco y quisiera saber qué es lo que pasaría si hubiera algún temblor en un hospital, por ejemplo. ¿Será que en las políticas del hospital está en que ayuden a los mismos pacientes o qué pasa? Brevemente, comandante. Efectivamente, existe por ley una unidad interna de protección civil dentro de todos los inmuebles, quienes están y deben de estar debidamente capacitados y entrenados para precisamente cuando se presente cualquier situación anormal dentro de la instalación, efectuar la evacuación de manera preventiva y esa evacuación preventiva son usuarios, trabajadores y obviamente las personas que están internadas en las diferentes áreas. Muchas gracias. Jorge Müller nos dice, en la trinchera mesoamericana, bajo la estructura conocida como Bloque de Jalisco, incluye los territorios de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. En el borde suroeste, para más referencias, se perdió un buzo reportero de Canal 4 hace tiempo y las famosas cascadas de arena, y jamás las autoridades y protección civil han hecho comentario alguno de que esos estados están volando. La barranca y por otro lado dice, la barranca de Huentitán es reflejo de una falla y ahí está. Hasta ahí llegaría el continente. Esto lo escuché en la conferencia sismológica en la capital de la República. ¿Alguien tiene algún comentario brevemente acerca de esto? Sí, digo, efectivamente son situaciones naturales que tenemos dentro de nuestro estado y precisamente en el tema de la persona que comenta él que se perdió, nosotros perdimos desafortunadamente 2 compañeros, también ahí estaban en un curso de capacitación y desafortunadamente son situaciones que desconocíamos por completo en esa parte. Digo, nosotros no sabíamos que existía una falla natural en esa zona de la playa. Estábamos haciendo un curso de buceo en la zona y desafortunadamente sucedió este lamentable hecho. Y como lo que comenta en el tema de la barranca de Huentitán, también es una parte de la zona que son unos asentamientos irregulares que tienen toda la vida. Entonces ahí tenemos una responsabilidad importante de la autoridad municipal, puesto que ellos son quienes manejan los cambios de uso de suelo, las autorizaciones, licencias y demás en el tema de algún establecimiento público que esté situado en esa zona. Muchas gracias, comandante. Héctor, por favor. Sí, como continuación de lo que hablábamos en el bloque anterior, es importante analizar todos los huecos que tenemos en la ley y todas las fallas que se dan en el sistema, tratando de buscar soluciones, tratando de tomar acciones positivas y de cara a solucionar las cosas de fondo. Yo quiero insistir en la parte de educación y formación, ya no ahora de los jóvenes, sino de los adultos. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen y que no son esto una arenga de revolución, es una arenga de educación y de formación personal. ¿Sí? En lo que solucionamos todo lo que hemos platicado aquí, creo que de fondo lo que va a solucionar esto es que como adultos nos tomemos la responsabilidad que nos toca, nos preparemos, conozcamos, nos acerquemos a la parte legal, participemos con los colonos, con la Asociación de Colonos donde estamos, nos acerquemos a Protección Civil, nos enteremos qué tenemos que hacer, qué nos toca y vamos adelante, concienticémonos que vivimos como estamos porque nosotros lo hemos buscado. ¿Sí? Y eso no quiere decir pelearse con ningún partido político ni nada por el estilo, al contrario, es participar. La democracia requiere demócratas y creo que ahí nos falla mucho. Muchas gracias. Sí, Pepe. Sí, mira, inclusive también hay un aspecto que no hemos tocado y que implica la investigación. También, inclusive para la protección ciudadana, se requiere también hacer trabajo no solamente de prevención, sino de investigación. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí tuvimos la visita de algunos investigadores de Estados Unidos, que ellos empezaron a estudiar el impacto en la salud mental de las personas afectadas por desastres, que luego generó de ahí una serie de aplicaciones concretas para la protección del ciudadano. Yo recuerdo que allá por el 2000, más o menos, les habían otorgado, el gobierno federal de Estados Unidos, les otorgó $5 millones para proyectos de investigación a 3 años. ¿Sí? Eso implica pues toda una disposición a fortalecer el aparato de la protección civil para que pueda desarrollar investigación, prevención, educación, este trabajo administrativo, entre otras cosas. Antes de que suceda una tragedia y entonces empezar a trabajar tragedia, en ¿verdad? eso, ¿no? Claro. ¿Cómo incentivar la participación de los ciudadanos en temas tan importantes como la protección civil? Es decir, ¿qué
¿Qué tipo de estrategias serán efectivas para involucrarnos como ciudadanos, para educarnos, como comenta Héctor? ¿Qué sería lo idóneo? Licenciado Yo Fernando. creo que tendríamos que empezar tomándolo como nivel educativo para que los niños empiecen a entender qué tan importante es protegerse, proteger su medio, proteger a su familia. O sea, es una cascada. Es más, hoy nuestros nuevos vehículos, pregúntate quién trae un extinguidor. Pregúntate el riesgo que es no saber destapar una batería y querer ponerle un encendedor para ver. ¿Sabes cuántos accidentes de esos pasan al día? Eso explota. Y no hay una etiqueta que diga ahí, así grande, que te lo diga. Y si la tiene, la leemos. Digo, también No, es como la educación del ciudadano, de educación, la te vuelvo lectura a de decir. etiquetas. Yo sigo insistiendo que la autonomía de protección civil debe ser jerárquica para muchas cosas. Los protocolos internacionales en estados de desastres, el control y mando de todos los operativos los tiene que hacer protección civil. Y aquí es un encimadero de autoridades que incluso los propios políticos te estorban sin tener un criterio. Vimos un problemita en el estadio de fútbol donde un señor político dio una orden y ¿qué pasó? Una desgracia dentro del estadio. Él no tiene esa jerarquía. Existe en un estado de alerta, de emergencia, protección civil es la única facultad para tomar el mando rector de todas las dependencias. ¿Y quién pues la policía municipal se va a dejar mandar de protección civil? Tránsito del estado. No hay una concordancia en entender que es vital protección civil. Entonces, mientras no le demos su personería, mientras no tenga facultades, mientras no la armemos y pueda ellos emitir y pueda sancionar sin que los municipios gocen de la autonomía que les da el artículo 115, ellos no tienen facultades porque el artículo 115 es que los municipios son libres y autónomos. O sea, hay ley, pero la mía es la que vale. Eso es el artículo 115. Mientras no hagamos esas correcciones y le demos las facultades, van a seguir existiendo giros que no cumplen, instalaciones que no cumplen. Y en cuanto a educación de los ciudadanos, digo, porque para que haya corrupción se necesitan dos, ¿no? Sí. Uno como ciudadano que cede o la pide o soborna, y la otra parte que pues, hace también. Se requiere mucha conciencia y ahora hay unos comerciales muy buenos, el del taller donde intentan cambiar una pieza que no es la que necesita el carro. Y en el momento de decisión que toma el señor que atiende, es el importante. Esos momentos de decisión hay que hacerlos todos. Soborno o no soborno, hago trampa, me dejo sobornar o no lo hago. Esos momentos de decisión son donde empieza a hacerse el cambio. La invitación a ese proceso de conciencia, de promoción, creo que empieza por ahí. ¿Sí? Tal vez nos ayuden letreros y campañas de mucho dinero, pero creo que es más sencillo. Empecemos por esas pequeñas acciones. Pepe, por favor, finalmente. Mira, también hay una cosa que creo que es bien importante. A veces se piensa que la prevención es igual a información y que la prevención cualquiera la puede hacer, y no necesariamente. Porque una cosa es que tú presentes un mensaje o presentes una información y otra cosa es que impacte en el sujeto. Nosotros podemos llevar a cabo miles de acciones con el propósito de que sea prevención, pero una es prevención si no impacta en el sujeto y reduce el comportamiento de la presentación de conductas riesgosas. Entonces, también ahí tenemos que fortalecer los programas pedagógico-didácticas de la prevención precisamente para que impacten más en el ciudadano. Simplemente hay un principio básico, que es el mensaje para prevención no puede ser ni neutro ni demasiado amenazante. Si es amenazante se va a defender el sujeto o lo va a negar. Pero también si no hay angustia, no hay aprendizaje. Y eso hay que saber orientar el mensaje para que sea una prevención eficaz y que se impacte en el ciudadano y que desarrolle estos comportamientos de autoprotección. ¿Cómo comunicarlo? Finalmente, comandante, por favor. Gracias. Esta parte va a ser importante que cada quien adoptemos y tomemos la obligación que nos corresponde. Si yo lo comenté al principio, no solamente es obligación de nosotros como autoridad en materia de protección civil, cada ciudadano, cada medio de comunicación, cada inmueble de los diferentes niveles de gobierno tiene la obligación porque así lo estipula la propia ley. Entonces, mientras nosotros no cumplamos con lo que la propia ley nos obliga en los diferentes centros de trabajo, estudiantiles y demás, pues obviamente la cultura de la autoprotección no va a poder ir avanzando. Si nosotros, y lo comenté también anteriormente, podemos estar
día y noche en el tema de la capacitación, las medidas preventivas, la difusión en materia de protección civil y demás, pero al final de cuentas, si yo no cambio mi actitud, si yo no cambio mi manera de pensar y mi manera de actuar de manera preventiva, obviamente, desafortunadamente y difícilmente vamos a poder lograr tener esa sociedad tan preparada como lo queremos para cuando se presente una emergencia, realmente tener la menor pérdida de vidas humanas, que eso es la finalidad, salvar la vida de las personas ante cualquier situación de emergencia. Claro, muchas gracias, comandante. María de Jesús Castro llama desde la Colonia Moderna, dice que tiene 75 años, María de Jesús, y nos dice: felicito a los invitados por tanta entrega. Soy vecina de la matriz de bomberos y cada vez que suenan las sirenas yo les mando mi bendición, dice María de Jesús. Así que, pues, saludos, muchas gracias. Pues bien, no me resta a mí más que agradecerles que nos hayan acompañado en Estación Central. Muchas gracias, licenciado Fernando Estrada, del Parlamento de Colonias. Gracias por acompañarnos. Gracias también, Pepe José de Jesús Gutiérrez, de Red Ciudadana. Gracias, Begoña, muy amable. Gracias, como siempre. Héctor Ortiz, presidente de Provincia de Jalisco, Asociación Scouts México AC, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias también, comandante Jaime Alberto Moreno, director de Operaciones de Protección Civil Jalisco. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Y el anuncio, los miércoles a las 9 de la mañana, C7 Protección Civil, ya lo sabe, a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, 9 de la mañana todos los miércoles, información importante, básica. Recuerde que la información es poder y todos los miércoles aquí en estación, en C7 Protección Civil se tiene este espacio. 96.3 de FM, 630 de AM o a través de C7 Jalisco. También a través de internet en www.c7jalisco.com. Aproveche esos espacios, llame por teléfono, pregunte, porque bueno, pues es parte de ser proactivos, ¿no? Como ciudadanos. Ahí está hecha la invitación. Se quedan ustedes bien acompañados con Artefacto a través de C7 Jalisco. Hasta mañana, buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.